Dios te bendiga, María, Dios te bendiga, Delia, en esta hermosa noche del Señor. Dios las bendiga mucho. Vamos a estudiar al apóstol Pablo, obviamente, ya que ha salido en el corazón estudiar ese gran apóstol. Sus 3 viajes, porque el último pues fue de Roma, cuando pues lo iban a matar. Y es como yo enseñé ayer en Hechos, capítulo buscarlo rápido. Hechos capítulo 28, que él estuvo en Roma. Él estuvo en Roma prácticamente alrededor de 4 o 5 años, desde una casa escribiendo, ya que él era ciudadano romano. María, Dios te bendiga mucho, amén. Bendiciones, Gaby, amén. Te bendiga mucho, Elizabeth. Y me ha salido eso del corazón, ya que todo lo que sufrió ese apóstol, se está viviendo hoy. Se está viviendo hoy. Ayer hablé de la carta magna a los Gálatas. Yo hoy voy a hablar de la carta a los tesalonicenses, Tesalónica. Y como es mi estilo, pues mostrar las gráficas y eso, ya que esa iglesia él la fundó en el segundo viaje de él, y yo puse en las páginas los viajes del apóstol. Los viajes del apóstol para su beneficio. Sí, vamos a esperar por lo menos si las personas se conectan. Si no, pues empezamos. Que si no, pues que lo vean después. No hay ningún problema con eso. La carta de Tesalónica, cuando tú hablas de la carta de Tesalónica, también tienes que irte a los Hechos. Tienes que irte al libro de los Hechos, ya que ahí habla mucho de ese viaje. Prácticamente también Hechos capítulo 17. Habla mucho de ese viaje del apóstol. Y lo que había en Tesalónica, los tesalonicenses, prácticamente el apóstol Pablo los jalaba mucho en la primera carta, y la segunda carta pues prácticamente como que lo reprende un poco, porque la guerra del apóstol Pablo fue siempre el judaizante, el que quería meter la circuncisión en el evangelio. Y aquí tú puedes ver también eso, que pasa eso. Vamos a enseñar las gráficas. Para que ustedes vean. El apóstol Pablo, su primer viaje pues fue aquí. Primer viaje que empezó de Antioquía, pues hizo todos estos viajes. Porque esta Antioquía es Siria. Esta Antioquía es Turquía. Y Galacia está por aquí. Gálatas. Y Pablo era de Tarso, y Timoteo era de Listra. Y tú puedes ver aquí el primer viaje de él, del apóstol Pablo. Al ser de aquí de Tarso, pues él era ciudadano romano. Y por eso fue que tú ves en Hechos capítulo 28 el trato que le daban. Entonces el segundo viaje, obviamente siempre empezaba de aquí. Un dato también que te puedo dar es que la primera iglesia se le llamó, tú lo puedes ver en Hechos 11:26, se le llamó cristianos por primera vez en Antioquía, y eso es aquí. Y en 70 años después de Cristo, esta fue la primera iglesia. Y mira lo que hizo. Entonces, llega aquí a Filipos y aquí hacia Tesalónica. Pues viene, va a Corinto, de Corinto va a Éfeso y vuelve nuevamente a Jerusalén. Ese es el segundo viaje del apóstol. Acuérdate que fueron 3 viajes. El último, pues, es el de Roma. Y desde Roma, como les he dicho, él escribió a los Efesios, le escribió a Colosenses, a Filemón. Eso es tremenda carta. Filemón es una carta de perdón. ¿Usted sabía eso? Filemón es una carta de perdón. A Filipenses. Y por último, la segunda epístola a Timoteo. Timoteo, cuando usted ve la despedida del apóstol ahí, segunda de Timoteo capítulo 4. Usted ve ahí. Pero tenemos que ir a los hechos. Antes de entrar en tesalonicenses. El alboroto en Tesalónica. Pablo causaba alboroto donde quiera que iba.
Pablo causaba alboroto, usted lo puede ver, el alboroto en Tesalónica, el alboroto en Corintios, el alboroto en Éfeso. Él siempre causaba alboroto. ¿Por qué? Porque llegaba ahí el hombre, como dice aquí mismo en Hechos capítulo 18, que decía, persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y yo les he explicado. Saludos, mi hermano, el Eterno te bendiga, Dios te bendiga mucho, Andrés, Dios te bendiga mucho. Vamos a seguir batallando contra esos judaizantes como lo hacía el apóstol. Y tú puedes ver aquí que se levantaban en contra de él. Se levantaban en contra de él, ¿por qué? Porque él enseñaba a honrar a Dios contra de la ley. O sea, no hay que seguir Torah. Siempre yo lo he explicado muchas veces. La gente se molesta conmigo, ¿por qué? Porque yo sé Torah y se lo digo en la cara. No necesitas Torah. Y eso es lo que el apóstol Pablo siempre enseñaba. La circuncisión en Cristo Jesús nada es. Como él se lo dice en 1 Corintios. Vuelvo y te digo, todas las cartas, prácticamente las de Filipenses no tanto. En Filipenses pues ellos se comportaban y eran una de las iglesias mejores que había. Aunque Tesalónica también, la que le daban un problema fue Corintios. Y le dio problemas también Gálatas. Pero cuando tú te pones a ver todo es por qué, por los judaizantes que se querían meter. Y cuando tú ves, tú tienes que ir a Hechos. El libro de los Hechos te muestra mucho de la vida de Pablo, definitivamente, de la vida de Pablo. Pablo pasa al menos 3 semanas en Tesalónica en casa de un tal Jasón. Cuando tú ves que dicen Jason a alguien, Jasón, ese Jasón, usted puede ver aquí, está en Romanos 16:21 también, y en Tesalonicenses 2, versículo 9, según Tesalonicenses capítulo 3, versículos 7 y 12. Pero vamos a los tesalonicenses. Siempre hay que ver el primer versículo. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. En Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracias y paz sean vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí el versículo 5. Versículo 5. Pues nuestro evangelio nos llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. El 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Por qué? Porque el testimonio de los apóstoles estaba llegando a todos lados. ¿Van entendiendo? Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo convertís de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Por qué? Cuando te pones a ver aquí, mira esto, te voy a enseñar. Mira dónde está Tesalónica. Mira dónde está el Monte del Olimpo. Monte del Olimpo, esto es completamente la mitología griega. Y ellos seguían la mitología griega. Completamente. Usted va a Corinto también. Aquí también seguían la mitología griega. Y por eso es que tú puedes ver al apóstol Pablo que le decía que te volviste de los ídolos. Te volviste de los ídolos, ¿por qué? Porque ellos siguen la mitología griega, Astoret, Zeus, el Hades, y todos esos dioses de la mitología griega, ellos lo seguían. Y el apóstol Pablo se lo está diciendo, ustedes se volvieron de los ídolos al Dios verdadero. Al Dios verdadero. ¿Ok? Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Aquí tú tienes al apóstol Pablo diciéndote que Jesús nos va a librar de la ira venidera. ¿Cuál es la ira venidera? Cuando tú te vas a Mateo capítulo 24. A Mateo capítulo 24 te vas a Daniel capítulo 9. ¿Por qué? La semana restante de Daniel, como yo le he dado muchos estudios de eso, de las 70 semanas de Daniel, de la ira venidera nos va a librar el Señor. Y uno de estos versículos, cuando tú te vas aquí, para exhortar y para instruir e inspirar, la iglesia estaba aparentemente compuesta de muchos gentiles.
La iglesia de Tesalónica estaba compuesta completamente de muchos gentiles. Gentiles son personas que no son judías. Nosotros. Estaba compuesta de muchos gentiles. Y cuando tú te pones a ver rápido, cuando hay muchos gentiles, tú te vas al capítulo 2, versículo 14. Mira lo que está pasando. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Las iglesias de Cristo Jesús que están en Judea, pues habiendo padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo se iba en contra del judaizante. Ellos estaban judaizando en Judea y se lo está diciendo a ellos. Se lo estaba diciendo a ellos, no te puedes poner como la iglesia de Judea. Los expulsaron. A todos los expulsaron de allí. ¿Por qué? Porque predicaban seguir a Dios en contra de la Torá. Entonces cuando tú vas al 18, por lo cual quiso ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. El diablo le estorbó a Pablo volver otra vez a Tesalónica, y por eso es que le tuvo que escribir. Y cuando tú te vas al libro al evangelio, a la epístola de Gálatas, te vas a la epístola de Gálatas, capítulo 6, versículo 11, ahí te puedes dar de cuenta de un caso. Mira con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. La epístola de los Gálatas, esos 6 capítulos, obviamente el capítulo por lo puso Stephen Langston, pero esa completa carta la escribió Pablo con su mano. Tesalonicense, él tenía un amanuense. ¿Para qué? Para que le escribiera esa carta. Y el problema principal siempre fue el judaizante. Siempre judaizante es el problema principal del evangelio. Y eso se está viendo hasta el día de hoy, hermano. Eso se está viendo hasta el día de hoy. El judaizante, el que quiere judaizar, el que quiere meter el brit milá. Hermano, esto no es nuevo. Miren, Hechos capítulo 15, versículo 5 te lo dice. Ya querían judaizar. ¿Querían qué? Poner el brit milá, poner el segundo mandamiento de la Torah para echarle leña. Ese siempre fue el problema de todos los apóstoles. Inclusive en el capítulo 2 de Gálatas dice que Pedro se arrastró, con todo el respeto que se merece ese hombre, se arrastró con ellos también, que hasta Bernabé se lo llevaron también. En esa hipocresía, Pablo se lo tuvo que decir al frente de todo el mundo. Tú con los judíos eres judío, con los gentiles eres gentiles. Y cuando estás con los gentiles y vienen los judíos, te vas con ellos. ¿Por qué? Porque le tienen miedo a los judíos. Con todo el respeto que se merece el apóstol. ¿Sabes? Entonces tú te pones a ver todo eso. Siempre el problema en el evangelio es el que quiere judaizar. Y Pablo se lo está diciendo. A nosotros nos expulsaron de Judea. Y ellos quieren llegar donde ustedes. ¿Para qué? Para establecer lo que estaba en Judea. Y ahí tú puedes ver que a los judíos los expulsaron al 48 después de Cristo. Se fueron, no los queremos aquí. En el 48 después de Cristo, que Priscila y Aquila también los expulsaron en ese tiempo. Y siempre el problema es el judaizante. Siempre quiere meter eso. Entonces cuando tú te pones a ver, vuelvo y digo, capítulo 1, versículo 10, es esencial para que tú lo tengas para probar, porque todavía no he tocado la segunda carta, para probar que nosotros no vamos a pasar por la gran tribulación. ¿Por qué? Porque eso se llama premilenialismo dispensional. Ellos creen el premilenialismo histórico. Ellos no entienden Mateo 24, se divide en dos. Cuando tú lees Mateo 24, que dice que esto será principio de dolores, ese principio de dolores es desde el 70 prácticamente, o ponle antes, cuando empezaron a perseguir a todos los cristianos. Ahí vino las inquisiciones católicas, el imperio otomano, vino el imperio mongol, vinieron todas esas personas y hicieron sus desastres y todo. Ese es el principio de dolores, hasta el día de hoy, el principio de dolores. Después va a venir la gran tribulación. Lo que pasa es que ellos no entienden eso. Y el apóstol, mira, como dicen aquí, era una iglesia activa. Era una iglesia elegida, era una iglesia ejemplar, era una iglesia entusiasta. Era una iglesia expectante. ¿Qué estaban expectando? ¿A quién?
al maestro, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, esperar al maestro, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste. Estaban esperando siempre las nuevas del apóstol. Entonces cuando tú te vas a 1 Tesalonicenses capítulo 4, aquí tú lo puedes ver. Por lo cual os decimos esto, palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Cuando te pones a ver este versículo 16 que dice, porque el Señor mismo con voz de mando, el Señor mismo con voz de mando está tocando. O sea, cuando te vas a Mateo 24, te vas a Mateo 24, dice, aquí, versículo 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el un extremo del cielo hasta otro. En la gran tribu, cuando vaya a pasar aquí, tú puedes ver en el arrebatamiento que los ángeles tocarán la trompeta, pero cuando Él vaya a descender, Él va a mandar a tocar las trompetas con los ángeles. Y tú puedes ver aquí en la carta de Pablo, siempre está diciendo a los tesalonicenses, siempre estén gozosos, no apaguen el espíritu. Ese también te lo está diciendo a ti. ¿Por qué? Porque cuando tú te vas a Romanos capítulo 15, versículo 4, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Todo lo que se escribió aquí es para tu esperanza. Todo lo que se escribió aquí es para que tú estés gozoso. Todo lo que se escribió aquí, la revelación de la Tanakh. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento es la revelación de la Tanakh. Se la dieron a los apóstoles, y los apóstoles revelaron completamente el misterio de Dios. Revelaron completamente todo. Todo lo revelaron. Todo. Raquel, Dios te bendiga mucho. Cuando te pones a ver aquí, el apóstol Pablo está diciendo a ellos, vamos a esperar el arrebatamiento. Vamos a esperar el arrebatamiento porque Él nos va a liberar de la ira. Él nos va a liberar de la ira venidera. Cuando te pones a ver la ira venidera, tú te puedes ir a Sofonías 1.15, te puedes ir al profeta Joel también. Eso es ira. Eso es ira. Porque Dios te bendiga mucho. Eso es ira. Y cuando tú te vas al capítulo 2, versículo 14, 16 y 18, tú te puedes ver completamente la lucha que tiene el apóstol cuando escribe esas cartas. ¿Y cuáles son? Los judaizantes de hoy día, que no saben lo que es Torah. Ellos se creen que Torah es los 10 mandamientos. Vamos a seguir Torah, eso no es Torah, baja de esa fábula. Y uno se lo dice en la cara. Eso no es Torah, muchachos. Torah es mucho más compleja. No hay que seguir Torah. Tú no sigues Torah. El mismo apóstol te lo está diciendo. La misma Torah te lo dice. No le puedes quitar, no le puedes añadir a nada. Parashá Re. Re significa mira. Parashá Re, 454, 455. Y el apóstol Pablo siempre está luchando contra eso. Por eso es que mi respeto completamente al gran apóstol Pablo. Y vuelvo y lo digo, estas cartas las escribió desde Corinto. Las dos cartas las escribió desde Corinto. Obviamente el mensajero de él era Timoteo. Cuando tú te vas al Timoteo y Silvano, o te vas al capítulo 1, versículo 1, siempre tienes que ir a la carta ahí. Pablo, Silvano y Timoteo, la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Y cuando tú te pones a ver la carta de los tesalonicenses, aquí no se está poniendo en tela de juicio el apostolado del apóstol. En la de Galacia sí, la de Galatas sí. Prácticamente los corintios también. Todo eso pues lo están poniendo en tela de juicio, pero en esta carta paulina, prácticamente no ponen en tela de juicio el apostolado. Por eso cuando te vas a cada carta, tienes que ir
al primer versículo. Corintios, segunda de Corintios, capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios y el hermano. Aquí tú estás viendo que él está enseñando y ensalzando que él es el apóstol. Entonces la segunda carta, para avanzar, ellos entendían que ya estaban pasando prácticamente por la gran tribulación, estaban pasando que ya había venido el maestro y ya ellos prácticamente se quedaron, y el apóstol Pablo se lo tiene que enseñar. Se lo tiene que enseñar. Entonces vuelve otra vez, capítulo 1, versículo 1 de la segunda carta. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Capítulo 1, versículo 10. Vamos al versículo 10. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Él está especificando nuevamente que el maestro va a venir, que todavía no ha venido. ¿Por qué? Porque cuando tú te pones a ver, capítulo 2, vamos a leer el 12. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Ni el apóstol Pablo dijo que eran los dos uno, ni que Jesucristo es el Padre y el Padre es el Hijo. Tú lo estás viendo que hace separación completamente. Entonces cuando tú vas al capítulo 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es el hombre de pecado y el hijo de perdición? El anticristo. Él tiene que venir primero antes que se manifieste ese hombre, para que después, ahí tú puedes ver en Apocalipsis capítulo 5, empieza a abrir los sellos. El maestro, cuando abre el primer sello, sale el caballo blanco. ¿Y quién es ese caballo blanco? El jinete que está montado, que tiene un arco, no tiene flecha. El anticristo. Eso tú lo puedes buscar en el libro de Daniel. El libro de Daniel te habla completamente de él. Daniel capítulo 11, versículo 37. Y del Dios de sus padres no hará caso, ni del temor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Ese es el que se tiene que manifestar. Pero antes que Él se manifieste, la iglesia va a ser arrebatada al cielo completamente. Al cielo completamente. Cuando tú te vas a la segunda carta de los tesalonicenses, el primer capítulo es la glorificación, un aliento pastoral a todos ellos. El segundo capítulo es la tribulación. Y el tercer capítulo es la consagración de los tesalonicenses a la obra del Señor. A la obra del Señor. Vamos a ver aquí qué más detalles. Pues mira, como le estaba diciendo, la segunda carta es porque ya no había venido el rapto todavía. Que no había venido el rapto todavía, ¿por qué? Porque eso tenía que estar primeramente, la iglesia tenía que ser arrebatada para que el hijo de perdición estuviera. Se tenía que manifestar, porque él no se puede manifestar antes que la iglesia se vaya al cielo. No puede. ¿Por qué? Porque es todo. Tiene que pasar eso completamente. Tiene que pasar completamente eso. Y cuando tú te vas a la epístola de Tesalonicenses, esa cancioncita, ¿verdad? Ya no sé. Ay, padre. El tebote ese. Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21. Dice, examinarlo todo, retener lo bueno. Tienes que examinarlo todo y retener lo bueno. El 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Él que os llama, el cual también lo hará. Ahí tú lo puedes ver completamente. Que Él está hablando. Gabri, primero viene el anticristo. La iglesia tiene que ser arrebatada. La iglesia tiene que ser arrebatada para que el anticristo se manifieste. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. ¿Por qué? Porque cuando tú te ves una carta paulina, tiene un propósito, tiene un mensaje directo. Aunque los tesalonicenses eran como los filipenses, no le daban mucho problema al apóstol.
no eran como Gálatas, los Galacia, no era como Corinto. Y cuando te pones a ver eso, ellos creían ya que el rapto había pasado. Él dice, no, tranquilo, no ha pasado. ¿Por qué? Porque se tiene que manifestar lo que está escrito en Daniel. Lo que está escrito en Daniel. Entonces cuando tú te vas al capítulo 1, versículo 3, dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. El amor. Pablo siempre lo está diciendo. Tienes que tener amor. Tienes que tener amor para con tu prójimo. Pero mira, esto es bien duro. Mira, es que yo no te digo la verdad. Yo leyendo estas cartas detenidamente, porque yo las leo completas antes de dar un estudio. Obviamente voy a extraer. Pero mira esto, yo no entiendo cómo las personas pueden creer la unicidad. Capítulo 2, versículo 16 de la segunda carta. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Aquí tú puedes ver que los separa. Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre. Y Dios nuestro Padre. Entonces cuando tú ves el capítulo 14 dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señalarlo y no juntéis con él para que se avergüence. Mas no le tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. Prácticamente si ellos no hacían lo que está en esa carta, mira, amonéstalo. No te pases con él para que se avergüence. Obviamente lo que le está hablando es a los judaizantes. No te puedes juntar con ellos, déjalo solo. ¿Para qué? Para que se avergüence. Entonces, o te pones a ver que aquí hubo un amanuense. ¿Tú sabes por qué aquí hubo un amanuense? Mira el capítulo 3, versículo 17. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el que signo en toda carta mía, así escribo. Las salutaciones, todo cuando Pablo terminaba, él era el que terminaba, pero él tenía amanuenses. Él tenía amanuenses que le escribían, que le ayudaban a escribir. Entonces la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Y de verdad, carta de Tesalonicenses prácticamente es para que los tesalonicenses mantengan el amor, para que esperen al Maestro. Y la segunda carta es porque ellos entendían que ya había venido el rapto. Y él se lo tiene que decir que no. Él se lo tiene que decir que no, todavía no ha venido. Todavía no ha venido. Todavía no ha venido. Entonces cuando te vas al capítulo 2, versículo 13, te voy a dar del 13 al 15, mira esto es precioso. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, está firme y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por la palabra o por carta nuestra. O sea, mantente firme en el Evangelio. No lo leudes como está en Gálatas 5:9. No lo puedes leudar. Eso lo dice a los tesalonicenses. No, mantente firme en el Evangelio que yo te digo y te lo escribo por cartas. ¿Para qué? Para que seas digno de escapar del día de la ira. Como está en el capítulo 1, pero de la primera carta, en el versículo 10, capítulo 1, versículo 10. Tienes que mantenerte firme en esta doctrina. Mantente firme en esta doctrina. ¿Por qué? Porque si no te mantienes firme en esta doctrina, vas a caer. Mario, Dios te bendiga mucho. Vas a caer. Y la carta de los tesalonicenses es una carta muy hermosa. Muy hermosa. Entonces el versículo que muchos usan, capítulo 3 de la segunda carta, versículo 10.
Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque el apóstol Pablo está diciendo a ellos: nosotros nunca les fuimos tropiezo a ustedes, ni les fuimos agraviosos. Nosotros trabajamos para comer y nosotros no nos aprovechamos de las ofrendas. Y por eso es que decía: ustedes no quieren trabajar. Se decían así al grupo de ellos: pues no coman. No coman. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a vivir del Evangelio. Y el apóstol Pablo es bien claro en 1 Corintios capítulo 9. Se lo dice: yo nunca, nadie. Es más, mira, con eso estoy queriendo decir que que el pastor no es digno de salario. No. Porque el apóstol Pablo dice bien claro en 1 Corintios 9:14: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Y cuando te pones a ver todo este trabajo que hizo el apóstol, caramba, y él no quiso cobrar. Prácticamente en Filipenses sí se ve que lo ayudaron. Filipenses, capítulo 4, versículo 10. Filipenses lo ayudaron. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. ¿Por qué? Porque los filipenses lo ayudaron. Lo ayudaron y él les daba gracias a toda esta gente. Como te vas a los colosenses, en Coloso también le estaban prácticamente dudando el apostolado, capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Siempre tiene que estar recordándolo. Siempre tiene que estar recordándolo. ¿Por qué? Porque dudaban de su ministerio. Cuando te vas a Tesalonicenses, no dudan de su ministerio. No dudan de su ministerio. Porque era una iglesia muy unida, igual que la de Filipos. Y como él le dice: te apartaste de los ídolos. ¿Por qué? Porque Grecia prácticamente era completamente idólatra, siguiendo la mitología griega. Así que, como el mismo Pablo se lo dijo a los tesalonicenses, así mismo te lo dice a ti: mantente en el amor del Señor, estad siempre gozoso, orad sin cesar, no apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías. Mantente así unido. Mantente unido. Todos ustedes manténganse unidos y esperen a la venida del Maestro. La segunda carta, él le tiene que decir: todavía no ha llegado, con calma. Así que y otra cosa, mira, las personas me han preguntado a mí: ¿cómo tú sabes que el anticristo va a entrar en el lugar santísimo? Mira, va a querer entrar en el lugar santísimo. 24:15, Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, el templo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Porque cuando tú te vas a Daniel capítulo 11, tú ves que el anticristo se hace Dios y no le importa el Dios de sus padres ni nada de eso, y por eso te puede entender ahí que debe ser judío completamente. Y ahí tú puedes ver eso. O sea, cuando te vas a Apocalipsis capítulo 13, prácticamente el versículo 2 al 5, Satanás, Señor reprenda, el que va a sostener al anticristo, y él hará señales y falsos milagros por el falso profeta, no por él. Y prácticamente cuando te vas al capítulo 13 también, él sufre una herida mortal, y el anticristo y el falso profeta lo resucita. Pero ahí hay dos, porque está el anticristo y está Gog y Magog, que se cree que es Rusia. Gog y Magog se cree que es Rusia, que tiene Etiopía, y cuando tú te vas a Daniel, hacen una vuelta y le caen a Egipto y saquean Egipto también. O sea que tú tienes al anticristo, tú tienes a Gog y Magog en esa lucha en la gran tribulación. Y todo esto es escatológico, todo esto es bello, todo esto es hermoso. Dios te bendiga, José, Dios te bendiga mucho. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos para adelante, vamos para el cielo. Mañana
pues hablaré de la iglesia de Corinto. Ahí son muchos, ahí sí que hay mucha información. La iglesia de Corinto. Y prácticamente, como decía el apóstol Pablo, capítulo 2, versículos 14, 16 y 18, que te evites de judaizar, porque a ellos los botaron de Judea, a los apóstoles los botaron de Judea. Te pones a leer eso en esa parte, a ellos los botaron de Judea y después le dicen a ellos mantente lo que yo te estoy escribiendo por palabras y lo que te estoy escribiendo. Pero el apóstol tenía amanuense, como te expliqué, pero la